Entonces, bueno, esta es una sesión más de gestión de operaciones 2. Como les decía ahí, ya vimos todo ese montón de temas, ¿verdad? Tienen el material ya en la plataforma. Nos vendría haciendo falta recepción y codificación y seguimiento de documentos de envío, solo vamos a ver relativamente rápido. Ahora pues vamos a tratar de cubrir todo lo de subcontratación. Les voy a subir un apartado ahí de tercerización porque hay una pequeña diferencia entre ambos. Y vamos a ver también, les voy a subir el material de gestión de reclamos, que lo vamos a hacer un poco escueto, pero les voy a subir un videito ahí para que no nos extendamos mucho. Y por último faltaría la administración de centros de distribución, que ya lo vamos a ver por ahí también, y el riesgo de la logística, que lo hemos visto intrínsecamente en los temas que hemos ido hablando, como por ejemplo los medios de transporte, cómo se generan todos los diferentes problemas que se puedan tener, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un análisis bastante rápido de eso. Le digo una pregunta. Quedando la parte de indicadores, ¿verdad? Bueno, Una pregunta. operadores logísticos. El origen de estos operadores logísticos se rastrea del desarrollo de un par de ideas de negocio, ¿verdad? Almacenadores de mercancía, por una parte, ¿verdad? Es decir, si teníamos bodegas, almacenes, etcétera, que ya trabajaban muchas veces para una empresa y de repente tal vez quedaron en el aire o se desagregaron de la empresa, ¿verdad? Y vieron la oportunidad de empezar a servir como un amplio almacenamiento, ¿verdad? Para diferentes empresas, ¿verdad? Ya que tenían todo el know-how de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Para cuestiones de almacenamiento. Y por otra parte, las empresas de transporte de carga, ¿verdad? Por carretera, es decir, todos los que manejan transportes de camiones, hay diferentes medios de transporte propios, donde si prestaban tal vez únicamente el servicio de transporte, ¿verdad? De mover una mercancía de un lado a otro, pues poco a poco fueron viendo que podían prestar ese servicio, ¿verdad? A diferentes empresas, ¿verdad? Por ejemplo, les comento, hay casos que se han dado que de repente yo entro, tengo mi camioncito y le presto servicio a una empresa comercial, ¿verdad? Y entonces empiezo de a poco con otro camioncito, cuando de repente ya tenemos una buena flota, ¿verdad? Entonces viene la decisión de, hey, ¿por qué no puedo atender a diversas empresas, ¿verdad? Porque no puedo prestarle ya un servicio masivo a más empresas, ya que ya conozco, ya tengo experiencia y ya domino cómo esto funciona, ¿verdad? Entonces de ahí parte el origen de los operadores logísticos, que poco a poco han ido integrando más servicios a su portafolio a ofrecer hacia los clientes, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, se desarrollan de los modelos de negocio que ya vemos por ahí, con la oportunidad de poder explotar el mercado, ¿verdad? Y suplir las actividades, ¿verdad? De buena forma, para aquellas empresas que muy probablemente se les imposibilita realizar este tipo de actividades como parte de la empresa. ¿Por qué? Porque tal vez no se tiene la expertise, porque tal vez no se tiene el equipo, ¿verdad? No se tiene el dinero para hacer la inversión, ¿verdad? O representa un riesgo muy alto. Entonces, antes de pensar en invertir una buena cantidad de dinero o de empezar a aprender cómo hacer las cosas, pues tal vez el primer paso es, ok, contratemos a alguien que ya lo sabe hacer, que nos va a brindar un servicio y que lo hace mejor que nosotros mientras el negocio se expande, ¿verdad? Probablemente después ya se tiene la ambición de poder tomar como propio ese servicio, ¿verdad? Entonces, en el caso de las almacenadoras, aprovechan su infraestructura física, ¿verdad? Es decir, si ya tenían una bodega y de repente empezaron a crecer, entonces con la adquisición de más terreno, de diseño de más almacenes, pues obviamente han ido viendo la oportunidad de poder consolidar otro tipo de actividades que solo es el almacenamiento, ¿verdad? Entonces,
al tener el conocimiento pues también del manejo de las mercancías, ¿verdad? Para ofrecer servicios más amplios, en donde probablemente se incluye transporte y distribución física, ¿verdad? Y como dice ahí, muchas veces el servicio de transporte es un contratado con aquellas empresas que tienen la capacidad de ofrecer dichos servicios. Es decir, viene una almacenadora y dice, ok, yo me voy a encargar de manejar como operador logístico todo lo que es el almacenamiento y manejo de las mercancías, pero además le quiero ofrecer a mis clientes el transporte, pero yo no soy experto en transporte. Entonces, ¿qué hago? Vengo, agarro a aquel señor que tenía 3 camioncitos, agarro al otro señor que tenía 2 camioncitos, y entonces les digo, ok, sírvanme ustedes de proveedor de servicio de transporte a mí, pero yo le voy a ofrecer a la empresa que me contrate el paquete completo, ¿verdad? Entonces, donde aquellos señores con 3, 4 camioncitos no se atrevieron a dar el siguiente paso, pues vienen las almacenadoras y dicen, ok, integremos nuestros servicios, pero yo doy la cara, ¿verdad? Entonces yo soy el consolidador de todos estos servicios. Empresas de transporte, por ejemplo, que muy probablemente no van a poder dar el brinco hacia el otro lado, ¿verdad? Y decir, ok, yo tengo transporte, entonces compro terrenos. Tal vez no es muy apropiado. Entonces vienen ellos y se especializan, ¿verdad? Dicen, explotemos lo que hacemos, el transporte, el manejo de las mercancías, ¿verdad? Incluyendo aún lo que es el manejo de documentación, trámites de exportación, trámites aduanales, etcétera. Entonces, ya se van a otro nivel de, ok, yo no voy a ser solo el transportista que llega a la aduana y que no sabe qué hacer, ¿verdad? Sino que además voy a ofrecer el servicio de todo el papeleo y todo lo que hay que hacer para que esto llegue a su destino con bien, ¿verdad? Entonces, cada quien, si se fijan, ha ido tratando de expandirse y brindar la mayor cantidad de servicios para ofrecerlos a empresas que no pueden realizarlos. Entonces, el eslabón logístico se convierte en este caso en un eslabón integrado de la cadena de abastecimiento, ¿verdad? Porque pasa a ser el nexo entre aquella empresa productora o comercial que muy probablemente no tiene la capacidad de hacer todo el movimiento de sus productos, ¿verdad? Y entonces vienen ellos y juntan a esta empresa que no tiene la capacidad de llevar la logística con el cliente que desea recibir esa mercancía, ¿verdad? Entonces por eso habla ahí que se vuelve un eslabón integrado porque pasa a ser otra empresa, otro eslabón de la cadena de suministro que se encarga directamente de la logística, ¿verdad? Entonces es por ello que el valor agregado más importante que le puede ofrecer un operador logístico, ¿verdad?, a un usuario, es permitirle que dirija sus recursos financieros, sus recursos humanos, es decir, su personal, y los técnicos a la parte del negocio que ellos pueden realizar muy bien, ¿verdad? Es decir, yo no espero que una productora de artes gráficas, por ejemplo, sea una experta tal vez en la distribución, ¿verdad? Porque muy probablemente ellos han existido siempre como un tallercito donde llegaban a solicitar trabajos de artes gráficas, se les preparaban y ahí los llegaban a recoger. Entonces nunca se encargaron de distribuir, pero a medida que han ido creciendo y creciendo y creciendo, ven la necesidad de brindar ese servicio, pero dicen, ok, a esta altura del negocio yo tengo que aprender a distribuir. Me sale mucho más fácil darle esto a quien ya sabe distribuir y yo me encargo de ver solo las artes gráficas, que es lo que a mí me interesa, es lo que yo le estoy vendiendo al cliente, ¿verdad? Entonces en ese caso se vuelve un auxilio para aquellas empresas que no hayan cómo suplir estas necesidades de estos servicios y poder centrarse en lo que realmente es su negocio, ¿verdad? Eso que agrega valor, eso que genera el producto que el cliente quiere ver. El valor agregado que ofrece el operador logístico deberíamos de estarlo viendo reflejado en la reducción del inventario total de la cadena de abastecimiento. Es decir, si vamos a tener empresas que van a estar dedicadas
ayudarnos con todas aquellas actividades logísticas que contemplan no solo el almacenamiento, sino que el manejo de materiales, transporte, etcétera, y que cada vez este operador logístico puede ir haciendo más grande o ocupando más de los servicios logísticos que puede tener una empresa, ¿verdad? Si por ejemplo en algún momento ellos no se atrevían a pronosticar, ¿verdad? Pero viene esta empresa y les dice, hey, si ustedes me permiten el acceso a la información, yo les puedo generar un pronóstico porque me están haciendo que guarde tanto material, ¿verdad? Y está bien, yo cobro por guardarles ese material, pero ¿qué sucede? Ustedes están perdiendo porque se les está arruinando ese material. Entonces, a mí como su proveedor me interesa que sus operaciones vayan bien porque en la medida en que ustedes economicen, eliminando todo este tipo de desperdicios o de costos que vamos cargando en exceso, ustedes van a crecer más y al crecer más, entonces van a pedir más almacenamiento, ¿verdad? Para inventario que sí van a ocupar, ¿verdad? Entonces esa puede ser como una idea del por qué los operadores logísticos, uno podría decir, oh, ok, si a ellos les conviene que esté topada la bodega, pues aunque se pierda el producto. Si lo vemos de una manera simple y desinteresada, sí, pero si lo vemos con una proyección de crecimiento, pues el operador logístico le interesa más que esta empresita que ahorita les alquila tantos metros cúbicos, pues crezca y mejor tenga exportaciones a toda América y que después le diga, mira, ya no son tantos metros cúbicos, sino que quiero 2 naves solo para mí, porque le voy a servir a toda América Latina. Ok, la cuestión ya cambió, ¿verdad? Entonces, ese es como el principal ideal, ¿verdad? Que vamos a ver una reducción del inventario total, pero eso no quiere decir que la tenemos que llevar a cero, sino que tiene que ser la cantidad óptima para que el aprovechamiento de los recursos sea el mejor en la empresa. Es decir, que no gasten más de lo que requieren gastar, ¿verdad? Además, asegurarse que el producto llega al punto de destino en las condiciones de calidad, cantidad, con la documentación adecuada y en la oportunidad pactada, es decir, como se han diseñado todas las negociaciones, ¿verdad? Si ya firmamos un contrato y hemos dicho que 2 días antes de la fecha pactada va a estar ahí, pues entonces 2 días antes de la fecha pactada va a estar ahí, ¿verdad? O que, por ejemplo, le vamos a avisar antes de hacer un envío para que el cliente pueda tenerlo, ok, todo eso va a tener que cumplirlo el operador logístico para garantizar lo que nosotros hemos comprometido con el cliente. ¿Qué es lo que ofrecen a los operadores logísticos? Pues servicios de alto, medio y bajo valor agregado, ¿verdad? Son lo que nos pueden ofrecer ahí. Y si se fijan, ahí empieza a enunciar un montón de actividades o funciones que normalmente están asociadas a las empresas o bajo lo que habíamos venido viendo, están asociadas a que la empresa las desarrolle, pero que un operador logístico puede ser nuestra salvación y decirle, ok, encárgate de varios de estos puntos, ¿verdad? Como lo son la gestión aduanera que veíamos, por ejemplo, muchas empresas pueden tener ya la parte de distribución local, ¿verdad? La parte de almacenamiento y todo ok, pero de repente vienen y dicen, hey, yo en la vida había exportado y hoy tengo que exportar y es parte de mi crecimiento, ¿verdad? Entonces, no voy a querer quedar mal con mi cliente, entonces mejor empiezo con mi operador logístico para que él me ayude con la gestión aduanera y entonces tengo una persona encargada de hacer toda esa documentación y verificar que todo vaya ok y que no vayan a haber trabas, que se liberen los contenedores en los tiempos adecuados, etcétera, ¿verdad? Entonces, así también puede ser la gestión de las devoluciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo hasta el momento con los clientes, pues yo siempre había negociado eh, darles a un precio más barato, ¿verdad? O descontárselas o lo que sea, pero en este momento ya los clientes a los que le estoy vendiendo me dicen, no, llévate lo que me trajiste porque no me funciona, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Cómo lo vamos a hacer?
ahí es donde empiezan ya a ayudarnos con la gestión de las devoluciones, operación de las promociones, el etiquetado, por ejemplo, si estamos cambiando un etiquetado especial para algún lugar y viene una empresa, un operador logístico y nos dice, miren, yo puedo hacer eso porque ya tengo todo el equipo, ¿verdad? Y ya estoy acostumbrado, conozco las normativas de cómo se va a etiquetar, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el caso de ensambles, por ejemplo, también, si es que nos están enviando o estamos sacando piezas eh, desarmadas, ¿verdad? Y entonces viene mi cliente y me dice, mire, ok, yo le voy a comprar 1 millón de piezas al mes, pero necesito que me las mande ya armadas, porque usted normalmente las mandaba desarmadas, ok, pero yo no voy a contratar eh, cierto personal solo para armarle eso, porque probablemente me sale más caro a mí la mano de obra. Entonces viene el operador logístico y dice, ok, yo tengo la suficiente cantidad de personal para hacerme cargo de esa operación. ¿Ya? Entonces puede ser otra opción. El embalaje, por ejemplo, si piden algún tipo de embalaje especial o no se solía embalar y entonces se requiere, o por ejemplo, si se están uniendo volúmenes de carga y me dicen, mire, usted envía de 50 en 50, pero yo preferiría que me los enviara de 200 en 200 porque así los voy a almacenar de una sola vez en mi bodega y si no me toca recibir el producto a usted, armar los paquetes, volver a entarimar y volver a subir, porque no me los manda ahí embalados así. Ok, entonces vamos al operador logístico y le decimos, mira, encárgate de hacer esto porque yo estoy produciendo y no puedo dedicar gente a hacer eso. ¿Verdad? La parte de la gestión de cobros, por ejemplo, gestión de recepción, almacenamiento y despachos, ¿verdad? Lo que estábamos viendo puede ser recepción para lo que son las materias primas, todos los materiales, etcétera. El almacenamiento, ¿verdad? Cualquiera de las dos bodegas, ya sea de producto terminado o de materias primas e insumos. Y la parte de los despachos, que es para la parte del picking, por ejemplo, consolidación de carga, cross-docking, etcétera. La parte de consolidación de embarques, por ejemplo, también si yo requiero enviar vía marítima a otro continente y, por ejemplo, necesito que negocien por mí la parte de, ok, yo voy a enviar medio contenedor o un contenedor, 2 contenedores, pero necesito ver eh, con qué otra empresa puedo asociarme, ¿verdad? O para llenar un contenedor, ¿verdad? O llevo un contenedor y medio y necesito que el otro medio contenedor tal vez se vaya asociado con otra empresa para que no paguemos por medio contenedor cada uno y mandar medio contenedor vacío, ¿verdad? La parte de atención a reclamos, que ya lo vamos a ver más adelante el tema de reclamos, ¿verdad? Que muchas veces si un operador logístico se hace cargo de estas actividades de distribución, pues obviamente se va a hacer cargo también de los reclamos porque va a haber que traer de vuelta el producto y volver a llevarlo ya corregido o el producto que se ha solicitado. La parte de gestión del transporte, facturación, como veíamos ahí, trámite aduanales, pues ya habíamos estado viendo ahí algo. Sistemas de información logística, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber tal vez un operador logístico que solo nos diga, mire, pues yo le ofrezco mi sistemita con el cual nosotros gestionamos todo y entonces además de que tenga el control o de que yo tenga el inventario ahí, ¿verdad? Y haga todo el control. Además, le puedo dar una visibilidad a través de mi sistema y hacer que toda su empresa trabaje con mi sistema para que ustedes puedan estar viendo en tiempo real qué cantidades tienen, cuáles son sus existencias, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es otra opción. La parte de oficinas, por ejemplo, hoy los operadores logísticos o las bodegas de almacenamiento están ofreciendo también oficinas, lo que son los hubs y todas esas cuestiones así, ¿verdad? Que pueda que solo sean parte, ¿verdad? Hay empresas que se dedican solo al hub, ¿verdad? A generar el espacio de trabajo, etcétera, pero por ejemplo hay operadores logísticos que a la vez son bodega y son hub. O son bodegas, son hobby, tienen el despacho y la manipulación de carga. Entonces se fijan, se van articulando operadores logísticos que llevan 3, 4, 5, 6, 7, las cantidades de operaciones que sean necesarias para ofrecerle al cliente un paquete más completo y que él pueda decir, ok, esto es lo que me funciona, ¿verdad? Y por último, la parte de servicios de consultoría, pues bueno, si son expertos
en lo que están haciendo, pues obviamente si yo requiero una asesoría para empezar a migrar a un sistema ya propio de mi empresa para el manejo de estas cuestiones logísticas, pues qué mejor que preguntarle a quien me ha ayudado como operador logístico a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces obviamente me van a vender esa consultoría, pero sé que voy a seguir trabajando como venía trabajando con el operador logístico, ¿verdad? Existen 4 puntos básicos para que una empresa pueda optar a un outsourcing, ¿verdad? Y esto es según el punto de vista de un doctor en logística, ¿verdad? Perdón, sí, un doctor en logística que tiene una institución de educación superior para logística y pues una gran experiencia. Si ustedes pueden consultar algo sobre ellos, es por ahí le voy a pasar el nombre de la empresa. Ahorita no lo recuerdo bien, pero es el doctor Aníbal Parada, ¿verdad? Entonces tiene bastante bibliografía sobre esto y ofrecen simposios y algún tipo de capacitaciones, muchas veces webinars y todas estas cuestiones, muchas veces que son gratuitos, ¿verdad? Entonces podemos empezar a conocer un poquito más sobre esto y de ahí es de donde viene estos puntos que estamos tratando acá. Entonces, el primero es contar con una buena administración del proceso de abastecimiento, ¿verdad? Antes de que nosotros podamos pensar en realizar un outsourcing, lo primero que deberíamos de tener es una buena administración del proceso de abastecimiento. ¿Y en qué consiste? Pues en aprovechar al máximo las ventajas o habilidades principales de la organización y subcontratar todo lo demás, ¿verdad? Es decir, primero tendríamos que saber diferenciar cuáles actividades son las que forman parte de las cosas que nosotros sabemos hacer o qué es lo que nosotros sabemos hacer como empresa y que son las que nosotros esperaríamos explotar, ¿verdad? Y por otra parte, saber separar aquellas que pues no sabemos hacer tan bien o que realmente necesitamos ayuda. La siguiente sería determinar las habilidades principales e identificar cuellos de botella, ¿verdad? Ya al tener o al saber aprovechar al máximo las ventajas o habilidades principales de la organización, ¿verdad? Entonces podemos pasar a ver cuáles son las actividades centrales o principales, ¿verdad? Y las que representan, no solo en las que soy bueno, sino que en las que representan una ventaja sobre mis competidores. Es decir, si esta operación que yo pongo acá o que yo detallo acá es la que me hace tener un plus sobre mi competencia, sería ilógico que yo la dé outsourcing, ¿verdad? Cuando sé que eso solo lo puedo hacer yo o es mi secreto de negocio. Entonces, no tendría sentido que yo le esté dando en su contratación, ¿verdad? Cuando lo que me interesa es velar porque eso siga manteniéndose como mi ventaja competitiva. Luego la otra es cambiar la cultura organizacional y para ello es lograr que los colaboradores entiendan los fundamentos de la separación de actividades porque ellos van a tener que estar entendidos en el hecho de que, por ejemplo, ciertas actividades se van a realizar en la empresa y otras las va a realizar este operador logístico, pero en cierta forma tiene que haber una integración entre lo que estamos haciendo entre las dos partes, ¿verdad? Porque si no, al trabajar por separado, pues muy probablemente lo que va a suceder es que no vamos a lograr el objetivo. O sea, esto tiene que ser una integración entre mi operador logístico y mi empresa, ¿verdad? Y por último, contar con la tecnología de información adecuada, ¿verdad? Es importante tener tecnologías para integrar las actividades que se desarrollan en la empresa y las que se van a llevar por outsourcing, ¿verdad? Es decir, que haya una intercomunicación entre esto. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, pueda que trabajemos con el mismo sistema informático que maneja nuestro operador logístico, ¿verdad? O que adquiramos ciertas tecnologías que ellos tienen para poder ponernos al nivel y poder estar hablando en el mismo idioma, ¿verdad?
Entonces hay que hacer una integración no solo del personal con la cultura, con la idea de que mi compañía hace estas y estas actividades así y la otra y el operador logístico hace otras actividades que se vienen a integrar a esto, sino que también la parte de toda la información y el manejo de esta información tiene que estar entrelazada entre ambos. Entonces, dentro de las actividades que tiene una empresa, las podemos clasificar como rutinarias o de apoyo, altamente rentables, ¿verdad? Hay operaciones que específicamente no generan la ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay una empresa, por ejemplo, donde trabaja mi papá que se encarga de hacer eh, perfiles de aluminio para todo lo que es el cielo falso, las ventanas, etcétera, para todo lo que es de construcción, ¿verdad? Todos los bordes de los marcos de puertas, ventanas, techos, etcétera. Entonces, vienen ellos, pero vender o hacer este tipo de perfiles, ¿verdad? Es bueno, pues es un negocio, ¿verdad? Pero realmente su ganancia está en la pintura y los acabados de este. ¿Verdad? Entonces, yo sé que esas actividades, ¿verdad? Donde se realizan la transformación de estas cuestiones, es lo que me deja la ganancia a mí, ¿verdad? Más allá de producir el aluminio, porque muy probablemente producir los perfiles de aluminio lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Y vamos a empezar a sangrarnos con una competencia de costos a ver quién rebaja 3 o 4 centavos más, ¿verdad? Pero si mi extra es, o lo que es altamente rentable, lo que me genera el salto de precios hacia una rentabilidad mayor, es una pintura tal vez con acabado de madera, que para eso hay que ocupar una maquinaria específica, que tal vez mis competidores no los tienen. Entonces, esas actividades se vuelven altamente rentables porque me están generando el plus, lo que va a hacer que yo pase de ganar tal vez $1 por unidad a ganar $4 o $5 por unidad, ¿verdad? Entonces esas son un tipo de actividades. Las otras son estratégicas, ¿verdad? Que son aquellas que para la idea hacia donde quiero llevar mi negocio son indispensables, ¿verdad? Y ya hemos visto en modelos anteriores como el de Porter, que hay ciertas actividades que probablemente no sean eh, las propias, ¿verdad? O las principales de nuestra empresa, pero que estratégicamente se han posicionado para darle un posicionamiento a la empresa. Por ejemplo, puede ser tal vez la parte de la distribución, ¿verdad? Y entonces de repente digo yo, ok, si la distribución es una actividad estratégica para mí y no la quiero separar, entonces probablemente esa operación no la puedo dar en outsourcing, ¿verdad? Y por último tenemos actividades rutinarias o de apoyo, ¿verdad? Que si bien aportan al desarrollo de las actividades de mi empresa, a cumplir con los requerimientos del cliente y todo, pero probablemente me las puede desarrollar otra empresa bajo outsourcing, ¿verdad? Porque no son tan trascendentales. O sea, sí se deben de cumplir, pero lo puedo hacer yo o lo puede hacer otra empresa y me va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, sobre estas dos, las actividades estratégicas y altamente rentables son indicadas para desarrollarse al interior de la empresa, para que yo me quede con ellas, a no ser que yo tenga una garantía de que se van a desarrollar como yo lo deseo y bajo los controles que yo deseo, yo las puedo dar por subcontratación. Pero de lo contrario, yo esperaría tener todo el control de ellas porque necesito verificar que cumplen con lo que yo requiero. Por otra parte, las rutinarias o de apoyo dicen que son las indicadas para darse en subcontratación. Aparte de eso, hay ciertos criterios para poder seleccionar las actividades a subcontratar. Ya vimos cómo se dividen aquellas, ¿verdad? Entonces sabemos que muy probablemente van a ser las actividades rutinarias o de apoyo las que vamos a estar dando en su contratación. Pero además hay ciertos criterios para hacerlo. Por ejemplo, uno de los criterios es
actividades que hacen uso intensivo de recursos, ¿verdad? Si es una actividad que es rutinaria o de apoyo, ¿verdad? O que pueda ser de los otros dos tipos de actividades, pero que además me hace un consumo de recursos exagerado para yo poder desarrollarlas. Por ejemplo, necesito tener, para poder operar en mi planta y el manejo del producto terminado hacia las bodegas y todo, necesito tener 7 montacargas, 10 montacargas y 10 personas de montacarguistas en cada turno. Entonces me vuelven, si estoy trabajando a 3 turnos, 30 personas. Y esto se me vuelve complicadísimo de manejarlo, pues tal vez me conviene dar el almacenamiento y el manejo de estos materiales a un operador logístico que ya tiene los montacargas y ya tiene los operadores para los puestos, ¿verdad? Entonces, así yo me voy a evitar o voy a poder ingresar a ciertos mercados sin incurrir en inversiones considerables, ¿verdad? O sea, voy a aumentar la eficiencia porque se lo voy a dar a alguien que eso lo sabe hacer muy bien, y aparte de eso voy a disminuir costos porque no voy a tener que cargar con ello. Tal vez la tarifa que me van a dar va a ser mucho más accesible que yo tener que invertir en ese montón de equipo, darle mantenimiento y además de eso tener personal capacitado para poder hacer esto. Por otra parte, otro de los criterios puede ser las actividades que usan servicios especializados, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo necesito un servicio especializado que me implica que yo compre maquinaria de tal tipo, ¿verdad? O, por ejemplo, si es para romper empaque, ¿verdad? Y entonces al final necesitamos mandarlo con un empaque especial y todo, y me dice el operador logístico, mire, pero yo eso ya lo hago para 2 o 3 clientes, y usted lo quiere también, pues yo ya tengo el equipo, entonces, ¿para qué me voy a meter yo a comprar un equipo, a aprender a hacerlo y todo, cuando lo puede hacer otra empresa que perfectamente ya tiene todo eso? Entonces, esos servicios especializados que yo estoy queriendo realizar, si ya me los puede ofrecer un operador logístico, entonces se los voy a dar a ellos, ¿verdad? Y por último, actividades relativamente independientes, ¿verdad? Ese es el otro criterio. Si las actividades, no prescindir de ellas, pero el asignarlas a otra entidad que me la realice, no entorpece las actividades que voy a realizar en mi empresa, pues entonces perfectamente me puedo desligar de ellas, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ok, no es tan indispensable que yo esté controlando esto, así es que se los entrego a ustedes, háganlo ustedes y me elimino esa carga que yo tengo aquí porque ustedes la pueden desarrollar de igual manera, ¿verdad? Entonces, por aquí les dejo, miren, aquí está esta grafiquita donde nosotros podemos ver el tipo de operadores logísticos que podemos tener. Vea, un One Party Logistic, 2, 3, 4, 5, dependiendo el tipo de integración de servicios que tienen. Por ejemplo, los que solo ofrecen transporte generalmente son 1 PL, transporte más almacenamiento 2 PL, transporte más almacenamiento más organización de operaciones, ¿verdad? Es decir, el flujo global se va a controlar desde adentro del operador logístico, entonces es un 3PL y así vamos viendo, ya cuando lleva una coordinación y supervisión de toda la logística vamos a 4, ¿verdad? Y la optimización y ejecución de todas las operaciones logísticas, pues ya lleva un 5 y le llaman un 360, pues porque vería todo lo relacionado a la parte logística, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que podemos tener diferentes tipos de operadores logísticos que se adecúen más a las actividades que yo estoy necesitando dar por subcontratación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la parte de tercerización, se las voy a subir, y la otra parte que les estaba comentando de la gestión de quejas y reclamos, ¿verdad? Entonces, no sé si les queda claro hasta acá todo lo que hemos podido ver. ¿Hay alguna observación o algo que quieran consultar? Buenas noches, Inge. Yo tengo una duda con respecto a lo que habló de las
actividades creo que eran principales y actividades de apoyo complementarias. Usted decía de que era sumamente importante que las principales o las de mayor importancia que se hicieran al interior de la empresa, ¿vea? Y cómo Perdón, las perdón, complementan. perdón, Hola. me puede repetir que se me había quedado sin audio esa cosa? Sí, sí, claro. Tengo una duda, le decía, con respecto a lo que mencionó, que mencionaba de que es bueno que las actividades principales se hagan al interior de la empresa y las de apoyo complementaria se hagan por medio de outsourcing. Ahora bien, Correcto. ¿cuáles serían las consecuencias de poder brindar este tipo de, eh, ¿cómo lo puedo decir?, de actividades principales a un outsourcing? Fíjate que para empezar, la primera consecuencia que podemos tener negativa es que perdemos un poco el control sobre las operaciones, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, es una operación que lleva un alto requisito de calidad, por ejemplo, de que estemos supervisando, de que las cosas se hagan tal como me las han solicitado, yo se lo puedo pasar, ¿verdad?, al operador logístico para que lo realicen ellos. Pero si en algún caso se están generando errores o algo, ¿verdad? Me va a generar un atraso, ¿verdad? Y todo esto va a venir a golpear en cuanto a mi tiempo de entrega, ¿verdad? A todos mis indicadores que voy queriendo monitorear de mis actividades logísticas, porque voy a tener que estar haciendo un chequeo de eso, ¿verdad? Cuando tal vez me sale mucho más fácil estar realizándolo en la empresa y garantizar que eso ya se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una. La otra opción que se puede tener es que si estas actividades, como lo mencionábamos ahí, son las principales y son la expertise nuestra, ¿verdad? O son mi elemento diferenciador con otras empresas, pues así como la Coca-Cola no le gusta compartir su receta de cómo hace la Coca-Cola para que nadie le copie, así sería nuestra empresa, ¿verdad? Si tenemos un detalle que para nosotros es un elemento diferenciador y que hasta cierto punto podemos mantenerlo encubierto de cómo lo realizamos o que me interesa que solo mi empresa conozca cómo se realiza, pues es beneficioso para nosotros mantenerlo al interior de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, que te pongo un ejemplo, tal vez esto no tiene que ver directamente con la logística, pero por ejemplo, formulaciones de tintas para impresión y toda la cuestión, tal vez no me va a interesar que las conozca eh, otra empresa, ¿verdad? O que las maneje porque con eso tengo amarrados a ciertos clientes, ¿verdad? Que sus tonalidades o sus diseños y todo son parte de lo que yo les he hecho, ¿verdad? Entonces me interesa mantenerlo arraigado hacia mí. Sí, correcto. Es un riesgo que se corre con el operador logístico. O sea, al final, al invitar a alguien más a formar parte de las operaciones de mi empresa, pues obviamente yo le tengo que compartir mi información, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber un riesgo. Claro, hay cierta información y ahí es donde a veces pecamos las empresas salvadoreñas, ¿verdad? Que hay ciertas cosas que las guardamos con mucho recelo cuando toda la gente la sabe, ¿verdad? Hay ciertas cosas que sí son propias de mi negocio, de mi empresa, que esas sí no deberían de saberlas muchos, ¿verdad? Entonces ahí hay que saber sopesar entre qué cosas yo las puedo dar a una subcontratación y qué cosas no las puedo dar, ¿verdad? Entonces no quiere decir que estos procesos principales no los pueda dar, o sea, sí se puede, se recomienda que en la mayoría de casos las tengamos ahí porque se supone que es estos procesos principales, ¿verdad? Donde se ve el elemento diferenciador de nuestra empresa. Sí, perfecto. Con respecto a la última lámina, perdón, de la última lámina de la nomenclatura PL, Ajá. sería la abreviación de operador logístico. ¿O Sí, qué se referencia a eso? Pari Logistics, sí. Ah, ok. Ok, perfecto. Solo esa sería la duda.
Ok. De ahí no sé si hay alguna otra duda por ahí que tengan, alguna otra observación, un comentario, algo que hayan visto ustedes dentro de sus empresas y que deseen compartir sobre esto de los operadores logísticos. Tal vez hay alguno de ustedes que trabaja con algún operador logístico o trabaja en un operador logístico y tiene alguna aportación que quiera hacer ahí. Bueno, si no hay mayor cuestión, creo que nos vamos a quedar hasta acá. Ya les voy a subir la presentación esta junto con un poquito que les voy a subir ahí de tercerización, porque hay una pequeña diferencia entre ambos términos para que podamos verla ahí. Luego, se supone que para el 29 tenemos el otro avance, ¿verdad? Y no les he enviado, sí, vea, para el otro tenemos el otro avance y no les he enviado los datos o las correcciones de sus otros avances del avance anterior. Entonces, ahora me voy a quedar trabajando con eso, tanto con ustedes como con la otra materia que llevo. Les debo sus proyectos, así que es lo primero que voy a sacar ahorita. Por cualquier corrección que quieran, que haya que ir haciéndole, ¿verdad? Pero esto no les limita que puedan trabajar en el siguiente avance, que sería básicamente estos últimos temas que hemos visto, ya lo complementan muy bien, más el que les voy a subir de quejas y reclamos, ¿verdad? Y ahí básicamente ya estaríamos completos para que ustedes puedan desarrollar el avance, ¿verdad? Ya los temas que restan de la parte de distribución, pues es básicamente el complemento de la unidad, pero digamos que la carnita, lo grueso ya está aquí, ¿verdad? Por otra parte, el examen corto sería para el primero, ¿verdad? El que nos resta por hacer, el sexto. Déjenme ver si pensamos en alguna dinámica que les quite menos tiempo que estar estudiando para el examen, porque veo que se les van a ir juntando varias actividades. Así que vamos a ver qué podemos hacer ahí. No me vaya a decir Julio César que sorteemos entre 9 y 10, porque no creo que no lo vamos a poder hacer eso. Pero vamos a ver qué dinámica podemos hacer ahí, ¿verdad? Y luego, pues para el 8 ya tendríamos el otro examen corto, que básicamente lo que adicionaría es lo de indicadores, ¿verdad? Así es que yo creo que no los va a complicar mucho. Sí revisen el material para que tengan una idea más general de todo lo que tendrían que presentar en este nuevo avance, ¿verdad? Creo que no está tan... con lo que está en las presentaciones, ustedes fácilmente pueden armar su otro avance y los artículos que les he dejado ahí es como para complementar más que otra cosa, ¿verdad? No se vayan a clavar que no pueden empezar a trabajar con su avance porque no han leído los artículos, porque yo sé que roba tiempo a veces estar leyendo todo eso, pero en las diapositivas básicamente tenemos todo el grueso de la información. Inge, perdón, otra duda. Sí. Después de lo que acaba de mencionar, del 29, el primero y el 8, creo que sería el último corto, ¿verdad? El 8, ¿verdad? Correcto. ¿Qué fecha se tiene prevista para la entrega del último avance? El último avance quedaría para el 10. Quiero ver. Si quieren, fíjense que yo estaba dando el 10 para poder revisarlos antes de las exposiciones, pero si quieren lo dejamos para el 12. 12. Para darles un poquito más de chance. No sé, ustedes me dicen si les da igual presentarlo 10 o 12 o prefieren hasta el 12. Porque la ¿Cuándo exposición empiezan las es exposiciones? el 13, creo. ¿Verdad? Las exposiciones serían 13 y el 15. En esos 2 días nos distribuiríamos los grupos que estamos del proyecto. ¿Y para la exposición se sería rifado o cómo sería?
Sí, podemos hacerlo rifado. Si gustan, ya les voy a subir ahí podemos hacer una rifa con algún número aleatorio ahí y empezamos a ver quiénes van a ir primero y quiénes van a ir después. Para que ustedes se vayan preparando y la exposición, miren, no es nada demasiado complicado, o sea, esto tiene que ser un resumen bien extractado de todo lo que han presentado en su proyecto a modo de poder darle a conocer a los demás de qué trató su proyecto, ¿verdad? De qué trató su empresa, ¿verdad? Cómo se manejó desde lo que empezamos a ver de las actividades logísticas, lo de la cadena de valor, y de ahí qué aprovisionamiento, distribución, los indicadores, etcétera, ¿verdad? Entonces, en general, esto se maneja así, esto se maneja así, manejamos estas materias primas, esto, lo otro, algo realmente sencillo, no vamos a profundizar mucho, porque solo es para que ustedes puedan ir comparando de un modelo de negocio a otro, cómo ha cambiado la consolidación de las actividades logísticas. Por ejemplo, ahí ya están un par de equipos que por su dinámica, tal vez la parte de distribución se va a ver minimizada completamente porque no realizan funciones de distribución, ¿verdad? Entonces ahí van a ir viendo cómo va cambiando de uno a otro. No sé si hay alguna otra duda. Yo ahorita voy a anotar aquí para poder agregar lo que son el sorteo. O si alguien dice, mire, yo quiero ser el primero porque me quiero lucir ahí y todo, y que todo sea pantalla de entrada, entonces ahí vean, ustedes no me dicen el orden, pero si no, lo podemos sortear. Con respecto a la entrega de los avances que tenemos hasta medianoche. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. ¿Hay algo más? Otra pregunta que me hicieron por ahí. ¿O estamos claros con todo? Bueno, si no hay mayor cosa, igual ya les voy a preparar un correíto ahí con todos los detalles de lo que acabamos de hablar para que les quede por escrito. La fecha se las voy a mandar otra vez para que las tengan ahí visibles y les termino de subir el material y les mando a la brevedad posible. Yo espero ya mañana tener listos sus segundos avances revisados y se los envío, ¿verdad? Para que si hay que hacer alguna correccióncita o algo, que puedan ir con tiempo ustedes ya preparándolo, ¿verdad? Y por lo demás, pues bueno, les agradezco nada más su tiempo nuevamente, ¿verdad?